Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Videoclub Paradiso. Estrenamos temporada, Jesús, segunda temporada ya de Videoclub Paradiso. ¿Quién no lo iba a decir? Bueno, Bueno, tampoco, a ver, segunda temporada tampoco ya, es un milagro. El milagro será que hagamos 14. ya cuando lleguemos a la decimoquinta, ya, hostia, Claro, Jesús, ¿quién no lo iba a decir? ¿No? segunda se podía augurar, pero Pues la voz que estáis escuchando es él, sí, es el animado Jesús Álvarez. ¿Qué tal? animadísimo. Animadísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? El veranito aquí nos reencontramos después de esta pausa veraniega. Bien, pues todavía con calor, tío. Tengo puesto todavía el ventilador. Sí, Estoy sí. aquí con calorazo, Un Parece calor mentira. infernal que haría calentar hasta un vampiro, Jesús? Levantarse de sus tumbas. Levantarse de sus tumbas, exacto. Y yo soy Adrián Roldán, nos damos la bienvenida de nuevo a Videoclub Paradiso. Antes de entrar en materia, pues como viene siendo habitual, recordamos las redes sociales del programa porque nos podéis escuchar en iVoox. Right. También tenemos nuestro canal de YouTube de Videoclub Paradiso, que la verdad es que nos funciona correctamente. Vamos por los 370 suscriptores, Jesús. Pues Muy oye, bien. pues no está mal, ¿no? Se ha quedado un poco parado lo de Jackie Chan, veo, ¿no? Sí, pero de forma extraña. Es como si el gobierno Sí, chino hubiera cortado por lo sano hasta aquí, hasta aquí. 90.000 y fuera. Hasta Ha aquí. intervenido alguien rarísimo ahí. Sí, de hecho, de eso ahora hablaremos. Muy bien. Y nada, y tenemos nuestro Twitter del programa de Videoclub Paradiso para ver novedades, noticias sobre los siguientes programas. Y nada, y Jesús pues tiene su Twitter de Mr. Diabolic y yo tengo mi Twitter y blog de Oriental Paradiso. Así que ahí lo lleváis. Y nada, pues antes de entrar con seres de ultratumba, Jesús, No creo que nos muertos. han ido dejando algunos comentarios, ¿no? Dime, no me he enterado. De nuestros incondicionales. Primero, en iVoox nos han dejado dos comentarios de un crack que seguro que conoces, que es Rubén Álvarez. Bueno, sí, claro, hombre. Un crack, el apellido es coincidencia. Sí, es una coincidencia bastante caprichosa, la verdad. No, trabaja conmigo, crack Mira, absoluto. un crack absoluto que nos escribió en el programa de el Summer Edition, volumen 1, que nos dijo, como siempre, de 10. Sois cracks absolutos, admirada pura y brillante. Es que nos encantan los halagos. Sigue así. Sí, eso es de un podcast que hay en catalán, no sé si lo conoces. ¿Cuál? El Búnker. El Que hace un repaso de una figura y siempre tiene la mirada pura y brillante cuando es pequeño, cuando es un niño. luego ya puede ser Hitler. Luego ya se le perturba. Pero de pequeño la mirada pura y brillante la tiene. Pues Rubén sigue insistiendo porque nos escribió también en el programa de Va de Retro Satanás, el Videoclub Paradiso número 8, que nos dijo, sensacional. Sigue igual de flipado, sí. Rubén. Justo estaba leyendo la noticia sobre la nueva película de Russell Crowe, The Pop's Exorcist, y me he acordado de vosotros. Se me ha pasado volando y como siempre fuente inagotable de referencias y recomendaciones. Cracks absolutos. Hostia, pues Russell mira, Crowe. yo no conozco esa peli de Russell Crowe. Yo tampoco. O sea, Russell Crowe haciendo de exorcista, pero abotargado, ¿no? Que no haga más cosas ya, porque acabo de verlo haciendo de Zeus en Thor y es de vergüenza ajena. Que pare ya. Que ponga voz a dibujos animados, lo que sea, pero que no actúe más, tío. Cosas así. Vergüenza ajena. Sí, sí. Pero Russell Crowe va camino de convertirse pues, en el Nicolás. Pero también en físico un poco. En físico también, creo. Está Marlon brandeando. con un cuarto del talento, o menos, pero Marlon brandea, ¿eh? Sí. Russell Crowe, el ganador del Oscar. Bueno. En YouTube también nos han dejado comentarios porque un tal David Fernández, fiel seguidor yonki del programa, en el Summer Edition volumen 1, nos dijo, saludos desde Timor Oriental, muy buen podcast. No lo voy a comentar porque es que lo que quiere es que lo comente y no lo voy a comentar. Exacto, es lo que quiere, es lo que busca. Lo que busca es tirar de la manta. Ya está, basta. Ya está bien. David. Basta, David. Y luego tenemos en el programa de Jackie Chan, que es como tú apuntabas, Jesús, hay comentarios extraños, ¿no? Lo que era de prever, ¿no? Al final, pues tenemos comentarios de gente enfadada vale, sí. que dice, ¿y la película? Claro. ¿Qué mierda es esta? Nos dice otro, Guillermo Rivero nos dice, ¿qué mierda es esta? Claro, sí, ¿no? Gente que se piensa que va a ver la película, pues y se lleva... En YouTube, En YouTube, exacto. Busca la peli, ¿no?
la peli en YouTube, claro, y se encuentra con la decepción de ver pues, nuestras caras, ¿no? En fin, bueno. Lo flipante es que te tomes la molestia de escribir, ¿no? Tú ya sabes cómo va esto. Exacto. O sea, yo entro a ver una cosa, me voy a otra y no pierdo tiempo. Pero tomarte la molestia de escribir qué mierda es esta para que te contesten, pues es un podcast, es absurdo, es que es un hater gratuito. Tienen que dar salida a sus emociones, ¿no? Sí, Lo sí, necesitan. me gustaría ver Necesitan. cómo es persona. Y me ha parecido curioso un comentario de un tal Arcades Games que dice que opina sobre el doblaje en castellano. Entiendo que es una persona latina, ¿no? Y dice, el castellano, qué doblaje pésimo. ¿Eh? Pues bueno. Es pésimo en castellano y guay en latino. ¿Está queriendo decir eso? ¿La voz de Jackie Chan latina es atractiva? Joder, habrá que verla, macho. Habrá que verlo. Con los cuates ahí. Bueno, muchas gracias por todos estos comentarios. Nos encanta que escribáis, sobre todo pues, cosas como la de Jackie Chan, que nos llena de alegría a la vida. Sí, y satisfacción. Y satisfacción. Y Pero vamos se ha quedado bloqueado, Adri. Sí, por alguna razón gubernamental, sí. Han parado, han dicho, parad ya. Hasta aquí. 90.000 visitas. Exacto. Poca broma. Y de repente han dicho, ya está. Vamos a cortar esto. Ni una más. Ni una, ¿eh? Ni una más. Está bien, como una aurora boreal, es rarísimo, ¿eh? Sí, es un fenómeno curioso y extraño. Y tras esto, pues si te parece, Jesús, vamos por materia. Espero que te hayas armado de crucifijos, ajos, etcétera, porque queremos dedicarle, no un programa, hemos decidido que le vamos a dedicar 2 programas porque lo vale sobradamente, porque queremos dedicar Videoclub Paradiso a Christopher Lee, uno de los mejores actores de la historia del cine, uno de los más carismáticos, sin duda, por lo menos, mítico, y queremos centrarnos en las películas de Drácula que interpretó Christopher Lee, la gran mayoría para la Hammer, el estudio Hammer. Y nada, pues abordamos este tema con alegría y ánimo y satisfacción, ¿no, Jesús? Yo creo, déjame que te haga un apunte destroyer, solo de entrada. Creo que no es de los mejores actores. No lo creo. Creo que se sirvió de su físico, básicamente, para adaptarse a algunos papeles, porque en realidad tú le quitas los Dráculas y te quedas con la filmografía que tiene y como actor, no lo sé, ¿eh? Ahora hablamos. ¿Y qué opinas de su papel en El Señor de los Anillos, por ejemplo? No salió ni de Londres el cabrón, lo filmó todo desde ahí. Claro, de Saruman, exacto, sí, de Saruman. Tenía 90 años, macho, estaba ahí en un croma. Sentadito en el trono. Claro. Sí que es cierto que una puntualización, no es que sea de los mejores, creo que es un actor de estos que rebosaba carisma, ¿no? Por todos sus poros, y es verdad que su físico también ayudaba mucho, el pavo era 1,96 de altura que calzaba. Sí. Yo creo que todo eso ayudaba un poco a dar esa magnética presencia en pantalla, ¿no? 1,93 tengo ya apuntado. 1,93, bueno. No era tan alto como Jordan, que pensé eso. Ese día tendría alzas. No es tan alto como Jordan. Como Jordan no era. No, pero yo creo que se sirvió, y lo hizo muy bien, ¿eh? De esa extraña apariencia, porque fíjate, su padre italiano, su madre británica, y tiene como una gestualidad que incluso los ingleses no lo daban como muy británica, y nosotros sí que lo percibimos como británico, ¿sabes? Como el típico Sir o Lord, ¿no? Lo percibimos así, pero ellos no tanto. Pero claro, le pones esa capa, le pones ese tono, cantante de ópera, es que supo sacarse muy bien el partido a su físico. Y creo que se le debe, pues básicamente su carrera como actor al físico, a encajar en los actores, los papeles que le estaban dando por su físico, no al contrario. No es un Gary Oldman que se puede camaleonizar con todo el mundo, no. Yo creo que el físico es súper importante ahí. Fíjate que en una película era tan alto, no sé con qué actriz era, que no quería que fuera tan alto y se pasó toda la película sentado. Porque ella no quería que el tío le sacara 2 cabezas. Claro. Me refiero que a lo mejor era un problema a veces también. Bueno, no sé, creo que el físico le ayudó un montón, ¿no? En todo esto. Y en Drácula, imagínate.
Pues sí. Para mí yo creo que es mi Drácula favorito, el de Christopher Lee. Mira que le tengo mucho cariño a Bela Lugosi. Yo creo que el Drácula de Christopher Lee, por lo menos lo tengo en mi cabeza como el más mítico, ¿no? Mi Sí, lo favorito, ¿no? es. Por mucho que, por ejemplo, Frank Langella, pues, también Sí, hizo un buen Drácula. estuvo y el Ángela, sí. Sí. Raro, Y ¿eh? raro, es un Drácula raro. Y Christopher Lee, por ejemplo, me interesa mucho su vida, porque es un tío que hizo de todo, ¿no? Y Mm. me parece muy curioso sus orígenes familiares, ¿no? Porque creo que su padre era. Italiano. Tengo apuntado que era un coronel de la Guardia Real Británica, su padre, y la madre provenía de una estirpe, de una familia aristocrática italiana, tengo apuntado, que era Hostia, una familia aristocrática descendiente de Carlomagno, nada menos. lo tenemos al revés, la información. Eso Tenemos habrá que al. contrastarlo. Pero Sí. ¿qué pasa aquí? ¿Dónde has sacado tus fuentes? Pues mira, yo lo he Eh, sacado aquí. hostia. A lo mejor el señor Juan Manuel Corral se ha fumado un porrillo. Pero no, era el padre italiano que estaba ligado además justamente con, no sé con qué tipo de fuerzas armadas. Ujú, Se tuvo que desplazar a Australia, conoció bueno, es lo que yo tengo, ujú. a esta señora que era británica y tuvieron a Christopher, que además tiene un nombre interesante, Christopher Frank Carandine Lee. Ujú, Y, no, pues yo tengo apuntado eso, yo tengo apuntado de que era el padre italiano. ujú. Bueno, Pero pues bueno, entonces, a ver, bueno, haremos ¿qué más? bueno las informaciones El señor, del señor, ¿cómo era? el señor Juan Manuel Corral, menudo Corral. farsante, luego te explico. Ojo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y su infancia, aunque sus padres se separaron cuando él tenía 6 años, hay anécdotas muy buenas, como que he leído que Christopher Lee, siendo niño, que su madre lo despertó en plena noche porque habían dos invitados en su casa y ven, despiértate, ven a conocer a estos invitados. Que esos dos invitados eran nada más y nada menos que los asesinos de Rasputín, que se estaban ocultando, que se estaban escondiendo por Londres. Hostia. ¿Realidad? ¿Ficción? Aquí en la biografía pone que conoció a gente del linaje de Rasputín, Ojo. pero no comenta nada de esos dos liantes. O sea, a lo mejor es una especie de información cruzada. Tiene más sentido que conociera a alguien familiar de Rasputín y que él lo rescatara luego en el papel que hizo y tal, Ujú. a que la madre le despertara como los Reyes Magos. No lo sé, no lo sé. Es que esto está lleno Bueno, de incongruencias claro, también. bueno, ya sabes que luego los actores o las estrellas luego empiezan a darle como a sus historias como un Sí, halo más grande que la vida, ¿no? sí, A lo sí, mejor sí, también al sí, sí, final sí, sí, sí. y Bigger than distorsionan. life. Bigger than life, exacto. Sí, sí. Entonces, bueno, me parece curioso que siempre, ¿no? Que creo que siempre tuvo como un interés por la interpretación, Mm. hasta que después de luchar en la RAF, acudir a la RAF en la Segunda Guerra Mundial, creo que también estuvo un tiempo trabajando en un destacamento que se encargaba de buscar a nazis. Eso Sí, lo. esto es muy curioso. Esto es muy curioso, tío, porque eh, él se alistó en la RAF, en la Ujú, Royal Air Force esta, ujú, y quería ir en aviones, quería ser aviador. Pero en el primer vuelo que hace, tiene un problema con el nervio óptico y lo descartan. No le dejan volar. Entonces se dedicó básicamente a la lectura de mapas, ujú, que era muy importante, porque además Segunda Guerra Mundial, estaba jugando con muchas vidas. Y lo condecoraron y todo. O sea, que me refiero, es un tío que aparte de formarse en la interpretación, el tío, y luego servicio secreto, que ahí pone en el libro que conoció a Ian Fleming, eh, ujú, notorio por crear a 007, y, sus inicios en el cine fueron como muy random, ¿no? Fue muy ujú, aleatorio eso, porque el tío empezó aquí y lo otro, ¿te interesa esto? ¿No? ujú. Decían que con 17 años vio a Conrad Bates, que era como su actor fetiche en el cine, y ahí se enamoró de las películas, pero esto me suena a mí un poco a recurso, cómo explicar de dónde nace todo, ¿no? No creo Ujú, que se acuerde él, como no nos acordamos la mayoría ujú, de esas cosas, ¿no? ujú, Pero básicamente viene de ahí, ¿no? Viene de que él se mete en la Segunda Guerra Mundial, se mete a lectura de mapas, lo condecoran, coge quizá ese halo
que luego le vendría bien a la hora de actuar, como de militar, ¿no? Como de mantener la forma. Y por ahí yo creo que nace todo, ahí nace un personaje, porque ya luego los papeles que hace van un poquito ligados a lo bélico hasta que por fin llega a la Hammer. Pero en principio, si repasas la filmografía de los 40 al 57, bueno, del 45 al 57, básicamente son temas bélicos, son dramas un poquito sosaina. Es una filmografía bastante cutrita. Los primeros 10 años. Sí, exacto. O sea, Estaba haciendo papelitos. sí, él empieza eso en el 1946-48 a hacer eso, una serie de papeles muy desparejos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, La extraña cita en Hamlet, por ejemplo, que curiosamente ahí compartió créditos con Peter Cushing, por ejemplo. Pero no se conocieron. No se conocieron, No se solamente conocieron. compartió Ni crédito, siquiera digamos, ya está, sí. y ya está. Hasta que le llegó su gran oportunidad, pues el estudio de la productora Hammer, ¿no? Con La maldición de Frankenstein del año 57, interpretando al monstruo de Frankenstein. Sí. Y ahí, pues, digamos que nació un trío de personalidades infalible, ¿no? Digamos, Christopher Lee junto a Peter Cushing y con Terence Fisher en la dirección, ¿no? Y que juntos trabajaron en multitud de películas, ¿no? A partir del exitazo de La maldición de Frankenstein, ¿no? Sí, sí, lo cambió todo, ¿no? El primer Frankenstein en color. Estaba como venido a menos toda esta franquicia de monstruos de la Universal, como que haced lo que queráis con ello, ¿no? Y de repente estos tres rescatan a Frankenstein, que luego lo hicieron con la momia, con Drácula, con Jekyll y Hyde, y el resurgir, metiéndole un poquito de, pues aparte del color, sangre, sensualidad, algo de sexualidad, que eso no tenía las de Lugosi, no tenía las de la Universal. Y yo creo que, por lo que tú decías antes, por eso es el mejor Drácula, porque para mí es el origen real de Drácula es este, y no la versión de Lugosi, que se queda como muy pobre, muy teatral. Era como una versión demasiado proto-Drácula. Y esta, en cambio, en el 58, tío, que ahora iremos, me parece la mejor que hay. Exactamente. Y bueno, y como has dicho, ¿no? Con Christopher Lee también interpretó a la momia, entre otros personajes como pues, Sherlock Holmes, Fu Manchu, etcétera, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí. la serie de películas que hicieron de Frankenstein a mí me encanta, ¿no? Creo que me gusta mucho más la serie de Frankenstein que hicieron con Peter Cushing que no la de Sí, Drácula, ¿no? Me parece más rica sobre todo en ese doctor Frankenstein ya cada vez más perturbado, ¿no? Más sí, perturbadísimo. sí, sí, a mí también. Ujú. Hasta que vamos al tema que nos atañe. No sé si querías apuntar alguna cosita más, Jesús. Sí, bueno, pararnos un momento en la maldición de Frankenstein, porque Ujú. creo que, aparte de que la Hammer nace un poco ahí, de que ellos dos no habían trabajado juntos, ya no hablo de Terence Fisher, hablo de Cushing y Lee, no habían trabajado juntos, se llevan de lujo, nace una amistad imperecedera que seguramente a lo largo de los años se fueron autoconvenciendo para trabajar juntos en algunos papeles que el otro no quería, ¿no? Christopher Lee interpreta al monstruo por su altura, por su... fue un descarte de uno que al final se quedó él. No tiene diálogo, básicamente. El maquillaje era un horror, ¿no? Fue un éxito enorme lo que provocó esto. Christopher Lee en el libro habla de que Cushing era un amor de persona, que trabajar con él era maravilloso, que era un tío súper amable, que todo lo intentaba ir a buenas, ¿no? Y eso como que facilitaba el trabajo a todo el mundo y por eso como que lo perseguía siempre. Me quedo con esa idea, me quedo con la idea de que, aunque el protagonista básicamente es Peter Cushing, porque el monstruo sale un ratito y ni diálogo, hay una anécdota muy curiosa, que es que Lee entra al camerino donde está Cushing y le dice: esto no puede ser, yo no tengo ni una línea de diálogo, le dice. Y Cushing dice: no te preocupes, yo me he leído el guión y no te pierdes nada. No Esto te lo dice, pierdas. imagínate la idea que tenían los dos de esta peli, ¿no? Era como, venga, va, esto va de monstruito, ¿no? Sí, sí. Me gusta mucho que hay una elipsis ahí, que arranque en la cárcel, que dé toda la vuelta en flashback, que hasta la fecha no era muy recurrente. Eso nos tendríamos que tirar a vosotros ejemplos puntuales, pero eso es muy curioso que se haga con él y que luego el final sea trágico.
para el propio Doctor Frankenstein, ¿no? Bueno, es un poco ya lo que se hizo tirando muy para atrás en el gabinete del Doctor Caligari. Sí, claro, hay que tirar para atrás, pero Hay que tirar bastante para atrás, que tiene una estructura un poco similar, ¿no? sí, Pero sí, sí, no, sí, La maldición de Frankenstein me parece una obra maestra del terror, ¿no? Y lo total. que digo, ¿no? Pistoletazo de salida de una serie de películas muy notables, con El cerebro de Frankenstein, Frankenstein creó a la mujer, que me parece otro peliculón, Sí, etcétera, ¿no? sí, sí, una atmósfera increíble. Terence Fisher ahí, en lo que parecía una película barata de terror, ideó un imaginario totalmente nuevo, fabuloso, sorprendente, que incluso, pues imagínate, casi 60 años después, 50 y tantos años después, sigue fascinando, ¿no? Se percibe como un cuento de hadas. Hay algo ahí que se mantiene en el tiempo y eso es muy difícil de crear. Lo han intentado imitar, incluso hoy en día con algunas películas similares, pero siempre se ve falseado. Y aquí se ve como origen, ¿no? Están en 1860 y nos lo creemos. Tiene algo muy, muy curioso. A mí me parece bastante, bastante magnética en general, ¿no? Luego hay un par de anécdotas también que me estuve apuntando, que hay un momento dado que anestesian un perro, él está jugando con un perro para ver si revive o no, pero se pasó con la anestesia y lo mataron, de verdad. Y Cushing estuvo varios días out, fuera de contexto, porque estaba súper apesadumbrado con eso, que ya te dice mucho de cómo era, ¿no? No podía seguir, que estaba súper apenado, ¿no? Que se habían matado al cachorrillo, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada, me parece también curioso que a Cushing sea un asesino, en realidad. Es un asesino que no vacila en matar al sabio que viene a su casa tirado por las escaleras para robar el cerebro. Es decir, es una persona de lo peor, ¿no? Es un perturbado, sí, sí. Perturbadísimo total, ¿no? Genio perturbado, en Sí, realidad. sí, eso lo hace aún más interesante, ¿no? Poner de Sí, protagonista a un tío así, ¿no? claro, claro. Y en una entrevista que vi, le preguntaron qué opinaba de hacer películas de terror y Cushing dijo que no le gustaba ese adjetivo, que fueran terroríficas. Él decía que eran de fantasía. Es que dice mucho de cómo era, ¿eh? Y siendo así, meterlo en estas películas, pues como que el choque es bastante más fuerte, ¿no? Nada, pues ya está. El apunte ese de La maldición de Frankenstein me parece fabulosa, de las mejores que hay de la Hammer. Y un buen arranque para estos tres. Exactamente, porque tras el exitazo, al año siguiente, pues hicieron lo propio con otro personaje mítico, otro monstruo de los míticos monstruos de la Universal, porque en 1958 tuvimos Drácula, ¿no? Que también se tituló como Horror of Drácula, ¿no? Para no confundir con la versión de Bela Lugosi, ¿no? Tenemos de nuevo a Terence Fisher en la dirección, con Christopher Lee de Drácula, y Peter Cushing, pues de Van Helsing, ¿no? Claro. Sí, sí. En otra masterpiece. 20 y pico años después, el que se confundiera, que se tome algo, macho. ¿Sabes o no? Es que vaya tela, macho, de verdad. De verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. Aquí hay Y cosas muy curiosas en esta peli, perdona, porque hay una cosa que te va a sorprender. vamos a ver. Y es que esta peli es del 58, este Drácula es del 58, ¿vale? Ujú. Pero en el 53, 5 años antes, hay una versión turca, que es Drácula Istambulda. Volvemos a los turcos, Jesús. Volvemos a los turcos. En esa versión hay sorprendentes coincidencias. Ah, Planos idénticos, cosa que entiendo que Terence Fisher la vio o sea, le gustaba y el cine turco, probó ¿no? algún concepto, porque si no, ¿cómo explicas esto? Mm. Eso es rarísimo. Eso es rarísimo. Pues me parece muy curioso que Drácula robara del Drácula turco algunos Sí, nos quedaremos con esa recursos. historia. Nos quedaremos con esa Sí, sí, historia. sí, por favor. Y nada, este Drácula, pues sigue más o menos el punto de partida de la novela de Bram Stoker, ¿no? Con el personaje del joven, ¿no? El Jonathan Harper, creo que se llamaba, ¿no? Visitando la mansión del conde Drácula, ¿no? Ahí se encuentra, con el señor. Bueno, antes de encontrarse con Christopher Lee, se encuentra con una señorita, ¿eh? Sí, Vampiresa. está más Y basada en la obra teatral, que en la en la obra novela. teatral. Porque luego te recuperaré este tema con Jesús Franco. Sí. Te recuperé con Jesús Franco. Será divertido. Sí, es cierto que toma esta serie de películas de Drácula, toma diversas divergencias, ¿no? Otros caminos totalmente diferentes a la novela de Bram Stoker, ¿no? Sí, sí. Aquí ya Christopher Lee cobró, me lo apunté, cobró 750 pounds. Peter Cushing
2.500, para que veas un poquito la diferencia que hay. Y Christopher Lee se compró un Mercedes verde de segunda mano con el dinero que se sacó de esta peli, ¿no? Detalles curiosos, ¿no? Me parece un clásico cardinal en toda regla, que luego, a lo largo de los años, como se han hecho tantas secuelas, pues de alguna manera la dejan en un punto diferente, ¿no? Porque si no existieran más secuelas, la película sería recordada se recuerda un poco como un mito, ¿no? Pero ha perdido fuerza porque ya hay tantos Christopher Lee de Drácula que pierde un poquito de fuelle, quizá, esta, ¿no? Pero bueno, aquí volvemos a la sexualidad con la sangre, esto que tanto cambia las cosas, ¿no? Que ellas, al ver la entrada de Drácula, hay una mezcla de miedo y excitación. Esto es la primera vez que se hace con la figura de Drácula. Y claro, el público en los años 50 percibía eso, percibía esa extraña sensación de que ellas, sobre todo ellas, en camisón, tiradas en la cama, la mirada fija era como de poséeme a su manera, ¿no? Bueno, es una manera de verlo también. Me parece muy curioso esa forma de iniciar la sexualidad. Sí, toda esa sensualidad que rodea la película, ¿no? Estas chicas con esos escotes tremendos, esa sensualidad que despierta el Conde Drácula. Me parece un punto muy interesante y creo muy acertado, ¿no? Que Terence Fisher le da como este subtexto sexual a la película, ¿no? Y la idea, ¿no? De que las chicas mordidas por Drácula, luego estas, digamos que son liberadas, ¿no? Sexualmente, ¿no? Hablando, ¿no? Dentro de un contexto como muy conservador católico, ¿no? De Claro, represión, llega un claro. personaje como Drácula a liberar, ¿no? A liberar sexualmente, ¿no? A liberar, sí. Un Luego te subtexto por leo ahí que es muy interesante. sí, luego te leo una frase que me apunté que explica justamente eso, que es una lectura social de todo esto, que tiene Carlos Aguilar. Bueno, me la apunté aquí y luego te la leo. Me parece que va por ahí, va por ahí. Es una manera de liberar a las generaciones de algo que era muy coyuntural, ¿no? Que era una represión, un punto religioso que no te permitía. Él es como la liberación, que a fin de cuentas lo que hace es eliminarte, es darte problemas, ¿no? Directamente, porque él lo que hace es consumirte y matarte. Pero va por ahí los tiros. Me parece una cosa muy ingeniosa a la hora de filmarlo, ¿no? Yo también te tengo que decir una cosa. La he visto en alta definición ahora. Había visto en su momento en DVD, pero la tengo por aquí en alta definición. Como mola, ¿eh? Bueno, en fin. He visto en el primer acto, cuando llega Harker a la mansión, tiene la comida preparada, he visto algo de precipitación en el personaje de Harker. O sea, el resto de la película me parece que funciona muy bien, pero los primeros minutos me parece que se quieren quitar de en medio a este personaje. Y creo que ahí le faltan un par de minutos, por ser un poquito tiquismiquis, ¿eh? Tampoco me parece un error, pero cuando empecé a verla pensé, hostia, qué curioso que a Jonathan Harker, que me parece un personaje interesante, no nos dé tiempo a entender qué va a hacer ahí o qué información tiene y ya está como viendo cosas, ¿no? Es decir, digamos que si no sabes nada de Drácula, puedes perderte un poco. Sabiendo de Drácula nadie se pierde, que es lo común. Claro. Y esa precipitación sí que la he detectado. Sí, tal vez sea debido a que es otra vez el mismo inicio de siempre, ¿no? Que hemos visto ya varias veces anteriormente. Sí. Pues va, me lo quito rápido de encima y vamos a otros temas, ¿no? Que se prefiere abordar, ¿no? Sí, Tal pero vez. en otros asuntos pierde tiempo, subrayando. Me refiero, si va rápido en todo. Pero en eso no, en eso se lo quitan de en medio rápido. Y no sé, creo que tenía prisa en presentar más a Drácula que a ningún personaje más, ¿no? Aunque Drácula realmente sale 8 minutos. Sí. O Ese 7 minutos. es un tema muy curioso y que nos iremos encontrando a lo largo de la serie Drácula. Y es que Christopher Lee o Drácula, el personaje de Drácula, apenas aparece durante la película. En esta en concreto aparece 7 minutos, tengo apuntado en 7 minutos en escena, pero tú cuando acaba la película, tú tienes la sensación de que lo has visto más, ¿no? O lo has sentido más, Sí. su presencia a lo largo de toda la película. Eso es un acierto muy, muy conseguido, ¿no? Sí, Eso dice mucho sí, también de la presencia de Christopher Lee también, ¿no? Que se te mucho, queda mucho. grabado, ¿no? Se te queda grabado en la mente. Y atmosféricamente todo el rato están hablando de cómo te subyuga, ¿no? Y de cómo está él presente y que en cualquier momento puede aparecer en cualquiera de sus formas. Es decir, lo tienes presente todo el rato.
digamos que vertebra toda la narrativa, pero sí que es verdad que luego si te pones a contar los minutos es poquísimo, pero pasa un poco también El silencio de los corderos con Aníbal Lecter, que todo el mundo se piensa que sabe mucho más y luego no sale tanto. Está todo el rato presente, ¿no? Bueno, pues eso, un clásico cardinal. Totalmente. Y maravillosa. Totalmente. Para mí es una obra maestra, mi película favorita de Drácula. Creo que tiene durante todo su metraje un ritmazo, es muy entretenida. Los actores, especialmente Peter Cushing, está en estado de gracia. Es que me parece muy carismático este hombre, me encanta. Yo estoy con él, siempre que está en pantalla yo estoy con él. Siempre, siempre, siempre. Esa áurea como ensoñadora, mágica que tiene la película, ¿no? El uso del color, ¿no? Que introduzcan un poquito de sangre, la sensualidad. Me parece un peliculón, un clasicazo, como hemos dicho. Sí. Y la mejor de esta serie de películas de Drácula con Christopher Lee, ¿no? Yo tenía apuntado que la anécdota de que para Lee las lentillas estas rojas que le ponían, que para él ponérselas era un suplicio absoluto. Un horror, sí. Y también comentar de ese clímax final, esa muerte final de Drácula, que me parece un escenote increíble, ¿no? Con ese Peter Cushing saltando a las cortinas de la mansión y dejando entrar la luz del sol, ¿no? Y Drácula, pues, pudriéndose, ¿no? Por efecto de los rayos del sol. Y que se ve que Cushing, esto de cuando salta a la mesa, coge los dos candelabros y le hace la cruz, es una cosa suya. Él lo vio en una película y quiso imitarlo y funcionó muy bien. Funcionó muy bien porque lo tiene acorralado ahí. Entonces me parece una escena mítica en la historia del cine, ya no solo por Drácula y Van Helsing, sino por ellos dos, porque lo significan todo en el horror de los 50-60. Es que lo son todo. Y si encima está pues Fisher por ahí en medio, sí, claro, no se puede superar. Es una serie de conjunción, una conjunción astral que se da cada cierto tiempo y que si se sabe ver con la mirada adecuada, pues es maravillosa. Yo la disfruto un montón otra vez. Totalmente. La tienes ahí detrás. Veo que la tienes ahí detrás. La tengo ahí detrás. La tengo aquí. Correcto. Ahí está, mira, qué portadón, ¿eh? Sí, sí. Qué maravilla. Maravillosa. Y muy bien. Tal fue el exitazo de la película, pero aún así tardaron 8 años en hacer una continuación, una nueva Drácula, porque se ve que a Christopher Lee no le convencía del todo interpretar de nuevo a Drácula. No, pero no te saltes. Quiero hacer un parón en el camino, un alto en el camino. Venga, párame. Porque la secuela fueron 2 años después, que a Lee no le interesó. La secuela fue Las novias de Drácula. Novias de Drácula con Cushing y Fisher, pero sin Lee. A Lee no le interesó, no se quería encasillar o no se sabe muy bien. En el libro no lo explica muy bien. Creo que fue un poco, quiero hacer otras cosas, ¿no? Película maravillosa, que además también la he podido ver en alta definición. Madre mía, qué buena edición, tío. Se podría haber currado un poquito más, en fin, Photoshop, pero bueno, igual. Yo la vi hace muchos años, la tengo un poquito olvidada. Sí, pues si no es la mejor de Terence Fisher, te lo juro, está ahí, ¿eh? Hostia. Está ahí. Aquí es un discípulo de Drácula, es una chica que es profesora de francés y de conducta. De conducta. Que va a una, y de conducta, que para que te quede claro, ¿no? Que va a una academia, pero en el camino, pues evidentemente las cosas no salen bien y acaba hospedada en la mansión de los Mainster, ¿se llamaban? Mainster, bueno, no me acuerdo cómo eran. Es una mujer que tiene a su hijo encerrado y con una argolla en el pie. Entonces ella lo ve, piensa que esto es una injusticia y lo libera. Y libera a un discípulo de Drácula, que empieza a sembrar el caos. Claro, el discípulo de Drácula es un Rubiales sin carisma. Eso te lo compro. Pero las novias... Claro. Es licencias del título. Pero lo intrincado de la trama, la complejidad de todo el asunto, creo que le da una vuelta de tuerca. Quizá no es tan entretenida, pero sí que tiene un punto, ¿cómo te diría?, más habilidoso narrativamente. Soporta más análisis que el resto, que va un poquito más a buscar lo visual. Aquí hay un último tercio
lleno de clima, en unos tejados, con niebla, que yo creo que es lo mejor que ha hecho la Hammer. O sea, para mí esa parte final es una obra maestra absoluta. Tuvo una fría acogida, por lo que pude leer, y 50 años después parece ser casi la mejor de todas las de la Hammer, porque no sé qué hicieron una votación y salió la primera. Hostia. Por encima de Drácula y de Frankenstein, ¿no? Me parece una película muy reivindicable, que sin Christopher Lee de por medio, qué lástima, pero explora el tema del vampirismo de una manera muy interesante. Y yo te digo, te animo a que la veas porque es una secuela maravillosa. Pues sí, la tendré que recuperar porque la vi hace muchos años y la tengo bastante olvidada. Sí, sí, Pues sí. sí, fantásticos personajes femeninos, además, hoy en día que está tan en boga. Y de verdad, la ves ahora y piensas, hostia, maravilloso todo lo que hizo Fisher. Correcto. Sí, Nada, sí, ese es el un apunte que quería grande, hacer. grande Fisher. Sí. Y bueno, no pasó pues 6 años, ¿no? Pues no fue hasta 1966 cuando por fin, ¿no? Lograron convencer de nuevo a Christopher Lee para que volviera a interpretar a Drácula, ¿no? Que de nuevo con Terence Fisher, sin Ujú, Peter Cushing, ujú. pero nació pues Drácula, Príncipe de las Tinieblas, en el año 1966, que Ujú. yo lo considero un regreso de Drácula bastante entretenida en general. Yo creo Sí. que es bastante inferior al primer Drácula, Ujú. pero se nota la mano de Fisher, igualmente, esa capacidad para crear pues, esos ambientes sugerentes. Es curioso que Christopher Lee, bueno, que Drácula no diga ni una frase en toda la Ni una, película, ni una. porque los diálogos que le habían escrito eran bazofia, según Lee, y de no hablo. Pero Sí. paradójicamente eso le da como un áurea como más inhumana todavía, ¿no? Más diabólica, ¿no? Que esté ahí el pavo totalmente sin decir nada. Es Y yo una criatura. también creo, al hilo de lo que dices, yo creo que Fisher ya supo ver la potencia de Lee como Drácula, ya la supo ver y aquí la explotó. Mm, Aquí ya sabe que sin decir nada, mirando a su víctima, te lo dice todo, no hacía falta decir nada, ¿no? Y entonces, aunque no diga ni una sola palabra en toda la película, de verdad, su presencia se magnifica. Esos ojos inyectados en sangre, a veces un poco exagerados, porque como que va muy de cerca y en alta definición pierde un poquito de esencia. Eh, gana puntos, ¿no? En la forma de mirar, en la forma de expresarse, la forma de mover. Hay un punto en el que él eh, se hace un corte en el pecho, ¿te acuerdas? Se mm, abre la pechera, sí. se hace un corte con la uña y, y va buscando un poquito. Es en esta peli, ¿no? ¿Qué pasa esto? Sí, Ahora no me acuerdo. y sí, le da a la chica de su sangre, ¿no? Sí, es ¿Era? en esta peli. Sí, Sí. era en esta peli, ¿no? Mm, Me parece un acierto chulísimo, que además se corta, ¿eh? Es como que no, esto no sucederá, ¿no? Pero te invita, es como que el tempo se para, hay un punto ahí ujú. muy tétrico, ¿no? En todo esto. Y aquí me he apuntado al hilo de lo que decías antes, lo que decía Carlos Aguilar de estas películas, ¿no? Que vienen un poco a colación y te lo leo, ¿eh? Porque me parece exquisito esto que dijo. Dijo que hay un uso de la sangre cual metáfora de una sexualidad perversa. Que eso estamos de acuerdo. Ujú, El vampiro como una emanación infernal que amenaza una cotidianidad basada en valores convencionales, ujú, que se puede trasladar a la sociedad de ese momento, ¿no? Y una misoginia que hibrida la mentalidad puritana y protestante. Todo esto creo que se magnifica. En el primer Drácula se acaricia un poquito, hay un barniz de todo esto, pero aquí coge este resultado y lo mete en la coctelera y eso se magnifica. Por eso tiene ese punto un poquito más intenso todo ujú. su personaje, porque va por ahí, ¿no? Esos cuatro invitados obligados a ir al castillo, eh, cómo reviven a Drácula, que me Es parece tremenda esa escena, es súper tremenda, chula esa resurrección de Drácula, ¿no? De que él está en el tremendísima. ataúd y las cenizas se van recomponiendo, el cuerpo se va recomponiendo y Como un ¡pam! cochino, ¿eh? La sangre como un cochino, el tío colgado, me Mm, refiero. Hay un punto muy perverso en toda la película que ujú. hace que Drácula adquiera una dimensión que no tenía en su primera, que es maravillosa, ¿eh? Pero aquí, o sea, digamos que se hacen bien mutuamente, esta película y la Mm, anterior. Es el sí, mejor díptico de Lee como Drácula. totalmente, porque aun siendo un poquito más flojita, y mantiene bastante bien el nivel, es muy entretenida
también ya es como bienvenido a la fiesta, ¿no? Tenemos estos elementos que gustan tanto, pues venga, toma. Como tú dices, lo magnifica, ¿no? Es curioso otra vez, ¿no? Que Drácula no aparece hasta el minuto 45, ¿no? De la película, Sí, que es verdad. cómo se retrasa la aparición, ¿no? Del monstruo, ¿no? Y otra Claro. vez creo que el clímax es muy chulo, de nuevo, con ese lago congelado, ¿no? Y cómo Drácula queda atrapado entre el hielo, ¿no? Me parece Sí, sí, un final muy chulo también. sí. Hay un poco de western también, hay un poco de gótico, de fábula rural. Todo tiene un clima diferente. Es maravilloso, es inferior, estoy de acuerdo. Es inferior a Drácula, sobre todo porque juega con ventaja, sabiendo que tú ya sabes que saldrá, tú ya sabes cómo es, tú ya sabes cómo va la cosa, ¿no? Pero es una secuela dignísima y brillante. Ujú. Sí, sí. Muy Pero digna. vamos, muy digna. Y te puedo hacer Por una tirada favor, para atrás, un tira, coitus interruptus. rebobina, rebobina, hombre. Es que, claro, tengo aquí apuntado una película italiana, como puedes ver. Como... siempre tiras a los italianos, Sí, Jesús. porque es que, claro, Lee filma Drácula en el 57-58, se ¿Sí? estrena. Eh, Italia huele sangre. Huele, sí, sí. Italia huele sangre. Huele a ajo. Y Steno, el director italiano Steno, lo llama para hacer de Drácula en una película italiana que aquí se llamó Agárrame ese vampiro. Malos tiempos para los vampiros, la traducción exacta en italiano. Tempi duri per i vampiri. Que, nada, es una comedia, que la puse en Twitter no hace mucho. De hecho, es lo que inspiró a que hiciéramos este programa. Ah, Porque yo me retomé con el Drácula de Lee y dije, vamos a repasar la gracias, franquicia Esteno, siria. gracias, Sí, Esteno. gracias, Esteno. Una comedia absurda con Christopher Lee y con Renato Rancel, que es el típico comediete ahí atolondrada, bufonesca, todo lo que tú quieras, ¿no? Ujú, Pero es una curiosidad cinéfila, básicamente. ujú. No rescato casi ninguna escena, pero por lo que pude leer, él allí en Italia conoció a un varón, a Roderico bueno, un varón, ilustre varón, y tenía tal estilo que adquirió ciertas maneras que luego las puso en práctica en el siguiente Drácula. Por eso en Ah, El Príncipe de las Tinieblas, algún andar, algún cambiar de capa es diferente al Drácula normal porque se inspiró en este señor italiano en el crack, en el maravilloso, gañán, sí, en el gañán italiano, que bueno, que fue un año después, era un poco para rentabilizar su personaje, ¿no? claro. Nada, me quedaba eso colgado ahí, te lo quería decir porque me parece curioso. Sí, sí, sorprendente joyita, ¿no? Sí, Por un año bueno, bueno, un año después, no, quiero decir, es un proyecto muy rápido, ¿no? Y Christopher Lee que estuviera abierto a hacer esto, pues bueno. sí. Además leí que en las promociones de la película Cushing no quería ir, no iba a ninguna y solo iba Lee. Y a lo mejor tenía que ir 4 veces seguidas a 4 estrenos diferentes y Cushing no iba. Ah, Christopher Lee iba ahí como Drácula y tal, pero Cushing no quería saber nada de esto. Pero debido a, no sé, timidez o vergüenza Timidez por y el género. se ve que era bastante enfermizo, Ah, llevaba bastantes enfermedades. hipocondríaco. Sí, e incluso tuvo una enfermedad en España que no se desvela del todo, la pilló en España y estoy pendiente de saber qué es o qué fue. Pero bueno, que era un tío un poquito especial y no quería tampoco tumultos ni Ya, entrevistas, estaba tranquilito. sí, muy bien. Sí, sí. Y bueno, y tras Drácula, Príncipe de las Tinieblas en el año 66, ese retorno de Christopher Lee al personaje, pues parece que ahí se abrió el grifo, ¿eh? Ujú. Y ya no quiso, bueno, con no parar ya a partir de entonces, porque bueno, la serie siguió, ¿no? De Drácula. Pues 2 años Ujú. después tuvimos la tercera con Christopher Lee, que es Drácula vuelve de la tumba. Título Aquí ya, maravilloso, pues, por eso. a ver, los títulos son súper chulos, todos. Sí, pero es que este en concreto, maravilloso. Como en dura pugna con Bruce Lee, lucha desde su tumba también. También, Esa, también. esa, también- Bruce Lee. esa es buena también, sí, Bruce, Bruce Lee. Bruce Lee. Pues Drácula vuelve de la tumba, ya sin Terence Fisher en la dirección, creo que se nota, aunque hay ciertos apuntes que me gustaron mucho. Sí. Bueno, aquí había una historia, ¿no? Que Terence Fisher iba a dirigir la película, puede ser, Ujú. pero tuvo un accidente de coche y tuvo que encargarse el ayudante de cámara
que era Freddie Francis, correcto. Freddie Francis, crack absoluto, ¿eh? ¿Sí? Explícame. Un crack absoluto. Bueno, nada, es un tío que nadie creía en él, que pensaban que iba a ser pues, el típico de oficio, y creó una atmósfera personal, propia, y que en algunos aspectos mejoró a la anterior. Para mí, ¿eh? En algunos aspectos mejoró a la anterior. Supo leer perfectamente de qué iba el asunto y le dio un barniz muy personal, que ahora entraremos al detalle, pero sorprendió. A mí esta tercera me baja ya un poquito, es como otra vez la misma historia, si bien sí que sigue gustándome porque continúa teniendo esa atmósfera tan especial, y una cosa que creo que coincido con todas las películas de la serie Drácula es el arranque. Todos los arranques de estas películas son increíbles, y el arranque de esta película a mí me encantó, ¿no? Ese inicio en la iglesia con esas gotas de sangre cayendo del techo, ¿no? Y el monaguillo descubriendo, bueno, y el cardenal, el cura, descubriendo ese cuerpo de esa chica ensangrentado, ¿no? En el campanario, ¿no? De la iglesia. Me parece un arranque excelente, ¿no? Lo que pasa es que luego se centra mucho en los jovenzuelos, la pareja jovenzuela, y ahí me pierde mucho. Creo que intenta haber una reflexión entre el ateísmo y el catolicismo, creo, ¿no? El chico protagonista, el jovenzuelo, que es ateo, ¿no? Y el monseñor, el cardenal, se ofende, ¿no? Pero ¿cómo estás diciendo? ¿No? Intenta ver con una reflexión a lo mejor en eso, pero creo que al final no. Es más burda que las anteriores en ese aspecto. Es más tediosa la primera parte, de verdad. Sí. Yo recojo cable, y lo que te comentaba antes de los tejados es en esta, no es en la anterior. Sí, aquí hay unas escenas en los tejados muy chulas. Sí, correcto. Esto es lo que más me gustó, que pensaba que era la anterior, no es esta, veo que es en esta. Aquí Freddie Francis, el último acto, que lo hacen los tejados con neblina y tal, ahí sí que me parece precioso lo que hace. Ese enfrentamiento de Drácula esa relación de Drácula con María, del cual se encapricha, me parece un acierto, me parece como que lleva al personaje más allá, porque ahí sí que hay una reflexión sobre lo que siente el personaje, y no directamente va infectando con vampirismo a todo el que se tuerce por su camino, ¿no? Y creo que sí que es verdad que la fórmula empezaba a temblar, que toda la historia del sacerdote, del monseñor, de la montaña, de la cruz, que bueno, sí, se va un poquito porque nos esperamos que sea más de Drácula. Pero en realidad, si le quitas el Drácula del título y la pones como un gótico menor y tal, funciona muy bien. A mí me gustó mucho ese último acto. Y creo que es especial, creo que es diferente, que tiene fabulosos exteriores, y que eso de la caída del crucifijo y atravesado, todo eso me gustó mucho. Hombre, sí. Yo creo que empieza muy bien la película, y luego creo que se entrabanca bastante, y coincido que el tercio final, esos 20 últimos minutos de la película, media hora última de la película, levanta mucho la sensación general, porque es verdad que tiene lo que dices, ¿no? Ese Drácula con María, los tejados, la batalla final es muy chula también, ¿no? Ahí como queda atravesado por la cruz Drácula. Pero sí que de las tres que llevamos, creo que es la que menos me apasiona. Pero contando igualmente con ese tercio final, que sí que es verdad que está muy bien, ¿no? Pero en general es un poco tediosa o repetitiva, ¿no? Yo la disfruté un poco más que la anterior. Me parece evocadora de una atmósfera. Sí, que a mí me atrapó un poco más. Y mira que me esperaba algo menos, porque lo típico, ¿no? Que una saga va como bajando. Yo creo que El Príncipe de las Tinieblas está como muy elegante, muy pensada, y esta arriesga un poco más y en algunos momentos la supera. Pero bueno, es una interpretación que he hecho ahora, y de verlas todas seguidas. Agradecí muchísimo ese cambio de tono, y por eso Freddie Francis me parece muy curioso, porque se toma sus propios riesgos. Y nada, eso. Perdón por la equivocación de antes, porque me pensaba que era esta, se me cruzan ya las películas. Muy mal, Jesús. Vete. Sí. Es que deja ahora mismo el videoclub. Estoy medicado. Está drogado. Estoy medicado, estoy un poco drogado. Está medio vampirizado ya. Una cosa que te quiero decir de esta película es que me parece horroroso el cartel con las dos tiritas. No, ese no. Vale. Es un cartel sí. con dos tiritas aquí. Me parece horroroso. Pésimo. En fin, la música maravillosa, ¿eh? También.
La banda sonora está muy chula. Sí, sí, sí. Pero, mira, me estás haciendo ver con otros ojos la película. Música maravillosa. Si te paras a verla, si te paras a ver cómo acompaña la película, superior incluso a las otras dos. Aquí ya hay como más trabajo de más gente metida aquí, ¿no? Bueno, ya vamos viendo como poquito a poco se va aumentando las dosis de sangre o de sexo, ¿no? Cada vez Sí, más, ¿no? Bueno, que es un sí. síntoma que la Hammer pues poco a poco fue llevando y ya en los 70 ya se entrega a un poquito más de folgorio sanguinolento, ¿no? Al placer. Al placer, exacto. Y nada, esta tercera, pues Drácula vuelve de la tumba, pues fue la película más taquillera hasta el momento, creo, la que más beneficios dio a la Hammer, la que el personaje seguía teniendo mucho tirón y mira, y junto a, paralelamente con la serie de Frankenstein, parece que la Hammer estaba ahí en un buen momento creativo, ¿no? En el mejor, claro, sí, sí. No sé si también creo que es de este año la película esta de Terence Fisher, la de la novia del diablo, que me parece... Y Diabolic también es de ese año. O sea, pues ya puestos. Ya puesto. Un año maravilloso. Un año maravilloso. Y pues no sé si quieres saltar a la siguiente entrega, Jesús. Por favor, que viene uno de mis favoritos. Bueno, tras el exitazo de Drácula vuelve de la tumba, parece que Christopher Lee, ¿no? Se animó a más películas de Drácula, pero ya fuera de la Hammer, Jesús. O hay ejemplos de que hizo fuera de la Hammer, ¿no? Sí, claro. ¿Qué me has contado ahí entre bambalinas de una película con Jerry Lewis? Jerry Lewis, sí, una película que se llama One More Time, Wow. que no he alcanzado a ver porque saldrá un momento, pero que él consideró oportuno tener un pequeño cameo como Drácula. No sé si como el conde Drácula, como varón, no lo sé, no he visto la película, pero me parece muy curioso que él se prestase ya como que digamos, a sacar su personaje por donde quiera, ya, en una película que creo que es una comedia. Creo que es una comedia. Bueno, siendo Sí, de sí, Jerry Lewis, es comedia, sí, sí, total. es una comedia. Pequeñísima, imagino, ¿no? Pero sale de Christopher Lee como conde Drácula. Sí, sí, curioso, ¿no? Curioso, Y sí, sí. mira, estoy viendo que está en Filming, o sea que si algún curioso Anda. quiere echarle un vistazo, pues Tiene una vez, tiene que ser muy curioso, ¿eh? sí, sí, muy curioso. Una vez más en Filming. Pero Ja, también, Jesús, tú le tienes mucho cariño yo también le tengo, a Jesús Franco, nuestro Jesús Franco, Tito Yes, tío porque Yes, también hizo su propia versión de El Conde Drácula, que estrenó en 1970, sí, con un reparto de altura. de alturísima. O sea, una coproducción entre Italia, Alemania y Francia o España, no me acuerdo ahora. Creo que España, porque se rodó aquí por Montjuic y todo. Uh-huh. Una película que el tío movió cielo y tierra para tener a Christopher Lee, que lo engañó como una rata. Es que, es que me parece maravilloso porque ya cuando entra Jesús Franco en acción, todo es un cachondeo ya. Para empezar, le dijo, Christopher Lee no quería. Ya había tenido experiencias con Franco y dijo, a ver, sí, ya sé por dónde vas, eso por dónde Jesús. vas. Y lo engañó diciéndole que iba a conocer a Herbert Lom, que era un actor checo que le gustaba mucho a Christopher Lee. Christopher Lee sentía pasión con ese actor, le dijo, oye, va a hacer de Van Helsing, Oh. vas a conocerlo. O sea, Jesús Franco ya sabía dónde Sí, meter el dedito. pero es que le dijo lo mismo a Herbert Lom, que iba a conocer a Christopher Lee, el cabrón, y no coinciden en ningún plano. Y me parece maravilloso. Maravilloso. Directamente en rodaje no coincidieron. Y hay escenas en las cuales los dos comparten plano contra plano y le están hablando vacío a cada uno de los dos. O sea, no comparten plano. Maravilloso, parece maravilloso. Maravilloso. O sea, Jesús Franco no decepciona. Pero también le engatusó diciendo de que esta iba a ser la versión más fiel de la novela de Bram Sí, Stoker. También. sí, que podía tener sus soliloquios si quería y todo el rollo, pero le dejó poquito hacer eso, ¿no? De hecho, al principio de la película, que por cierto, esta versión, que es la que yo he visto, Hostia, ¿esa edición? esa edición pésima, de Divisa, del 2011, pésima. Yo O también la sea, tengo. También la tengo. Pero en encima, es otra portada. pero de Divisa también. Es de Divisa, sí. ¿De qué año? ¿Lo pone ahí? A ver. 2002. Hostia, se verá peor que la mía. Viejuno, viejuno. Sí, sí, se ve muy mal. Madre mía. Esta se ve toda fundida, toda quemada en la fotografía. Un Por horror. favor, queremos una edición en condiciones.
A lo mejor ya la hay, no estoy muy estresado por buscarla. El asunto es que al principio de todo pone que es la primera película sobre Drácula absolutamente fiel a la novela de Stoker. Es verdad, las anteriores pues tienen sus licencias y aquí él se vanagloria, como siempre hacía, de que era como la más fiel, ¿no? Y se notan un par de cosas, es decir, el hecho de que el propio conde Drácula empiece mayor y se vaya rejuveneciendo a medida de que vaya chupando sangre es un acierto narrativo muy interesante. Ese es uno de los pocos aciertos de la película, ¿eh? Sí, sí. Es un detalle que a mí me parece muy interesante, cómo se va Muy interesante. rejuveneciendo. Sí. Es verdad que es una película súper fría, disonante, como que no llega a alcanzar ningún clima, rarísima, porque lo que pretendía Jesús Franco iba totalmente en contra de lo que la novela pretendía, ¿no? Esa una atmósfera era la otra, quedó algo extrañísimo, un batiburrillo de ideas extraño. También te digo una cosa, rescatamos a Klaus Kinski como el mejor Renfield de la historia del cine. Hombre, es que No Kinski, solo, mucho Kinski, ¿eh? no solo porque Kinski ya estaba loquísimo, sino porque había pasado hace poquísimo tiempo 3 meses en un frenopático él, en una institución mental. O sea, venía de ahí. Venía de ahí. Preparándose bien el papel, ¿no? No, venía de ahí, por circunstancias personales. Ya, ya. Y de repente se mete en este papel que es súper inquietante. Súper inquietante. Su mirada ya, su propia esquizofrenia, la que ella tenía, le hace que sea el mejor Renfield de la historia del cine, insuperable. Muy, muy peculiar eso. Que Me cuenta, pareció... cuenta Jesús Franco, que no sé si será verdad, pero que el propio Kinski comió en una escena murciélagos de verdad, Insectos, ¿no? Sí, o le insectos daba de lo verdad. mismo. Le Sí, sí. daba igual, ¿no? Sí, sí. Joder. También cuentan, hay muchísimas anécdotas con Kinski, ya sabes que Kinski se llevaba fatal, que era como un tío inaguantable, ¿no? Pero Jesús Franco en un momento dado le dice, a ver, esto es una peli de mierda, yo soy un director de mierda y tú eres un actor de mierda. Pues ya está. Como ¿Qué vamos diciendo, a todo, hacer? Una todo, peli de todo es mierda. coherente. Y el otro lo entendió, ¿eh? El otro como que lo captó, ¿no? Estaban en un mismo plano. Madre mía. Bueno, me parece muy curioso esto. Sí, y también tenemos entre el reparto a Soledad Miranda, A también, Soledad Miranda, en su primer papel con Franco, un poquito con cara y ojos. más importante, Sí, sí. magnética, una tía peculiar, ¿eh? Una tía que algún día a lo mejor le dedicamos un programa. Pues sí, estaría bien. Soledad Miranda, qué pena, ¿eh? Qué pérdida, macho. Pues sí, una pronta, demasiado pronto, Sí. se fue. Bueno, pues la película nada, es burda, no funciona muy bien, No, no. no merece mucho la pena, pero es más el cúmulo de actores en ese momento, la idea de Jesús Franco de tirar para adelante este proyecto, que coincidieran todos estos. Es más una anécdota cinéfila importante y relevante que una buena película. Sí, a mí me parece más una anécdota porque a mí no me gusta demasiado esta película, me parece muy burda en general, es cierto que no noto ninguna atmósfera ah, No, ninguna atmósfera a lo largo de la película, ese Christopher Lee con bigotazo, sí, que a mí me saca totalmente. Sí que es sí, verdad que sí. hay algunos aciertos por ahí, pues esto de que vaya rejuveneciendo, pues oye, me parece una idea que está bien para Una aplicar. novela, claro. Exacto. Pues bueno, hay actores que son interesantes. Klaus Kinski pues nos fascina. O sea, a mí Totalmente. me encanta que esté ahí. Sí, Me sí, sí. fascina su presencia, tener a Soledad Miranda. En fin, hay algunos aciertitos por ahí, pero en general no es una película que a mí me No, guste no, no. demasiado. Tiene una suciedad técnica además que Sí. molesta. Mm, Ya no por la copia de Divisa, sino porque yo creo que la película no va a más. ujú. De todas maneras, es una de las películas más reputadas de Jesús Franco, la que más recaudó en su momento, la que más se le reconoce. Yo creo que es porque afrontó un tema que a todo el mundo le viene bien, que todo el mundo entiende que es Conde Drácula, ¿no? Ujú. Pero sí que es verdad que la película es bastante pobre en eso. Sí que te Mm. quiero también, al hilo de esto, sacar lo que el documental que hizo Pere Portabella, el Qua de Cook, Vampire. Ujú. ¿Sabes de qué te hablo? Sí. ¿Hablaste de este documental hace poco en Twitter, puede ser? ¿O No, no? no Vale, fui yo. vale. Pero bueno, un director de estos de la nueva vanguardia catalana, de la escuela catalana, que le dijo a Jesús Franco que si podía filmar nada con 16 milímetros, filmar mientras él filmaba su película, él filmaba la otra. Ah, Entonces es como un making of pesadillesco. ah. Es en blanco y negro, parece una película muda en sí misma, mejora la película de Jesús Franco, es de una horita, te lo juro. Confluye
el rodaje de Jesús Franco con algunas escenas y luego pues algunas cosas del making of, ¿no? Como Soledad Miranda en la cama fumando, o como Christopher Lee metiéndose en el ataúd y bromeando con la cámara, o Jack Taylor ayudando a Soledad Miranda a meterse en el ataúd. Una serie de cosas que magnifican la película con sonidos contundentes, con sonidos de serrería, algo muy raro, como con pasos. Una película experimental, un documental experimental que como que busca llevarte a una ensoñación terrorífica y lo consigue de alguna manera. No es fácil de ver, pero tiene una dimensión más tétrica que la original, la verdad. Se enfermiza. ¿Cómo has dicho ese titulaba? Se llama Cua de Cuc, en catalán, Cua de de gusano. Vampir, del 70. Se rodó paralelamente a la peli de Jesús Franco. Y justamente podemos ver cómo Christopher Lee, en los últimos minutos de este documental, tiene la novela de Stoker en la mano y lee la muerte de Drácula, la lee del libro. Es algo impagable. Algo impagable. Y luego sostiene la mirada a cámara unos segundos, que es inquietante. Bueno, tiene su relevancia histórico cinematográfica. Un experimento a reivindicar o a... Sí, a reivindicar, pero con cuidado, que es drogadura. Es drogadura, sí. Pues mira, está en Filmin, Cua de Cuc, en Filmin, en Movie. O sea que para el interesado, pues ahí la tiene. Quien tenga Movie. Quien tenga Movie. Vampir Cua de Cuc. Pues muy bien. Sí. Pues muy bien. Y tras este experimento de Jesús Franco de Conde Drácula, pues Christopher Lee volvería con más películas en la Hammer, pero eso no será hoy, ¿verdad, Jesús? No, eso será en nuestro próximo programa de Videoclub Paradiso. Pues os dejamos ahí con el suspense. Aún nos quedan más películas de Drácula con Christopher Lee. Por lo menos cuatro más, ¿no? O 4 o 5 más. Sí, seguro que si rebuscamos hay otra por ahí. Y Morralla también por ahí, que seguro que habrá. Claro. Pues nada, hasta aquí este recorrido a medias del Drácula de Christopher Lee, así que nos vemos el siguiente mes de Videoclub Paradiso. All right. Pues nada, Jesús, nos vemos. Venga, que vaya muy bien. ¿Algo a comentar? No. Bueno, sí. ¿Estás grabando o no? Sí, estoy grabando. Vale. Nada, te quiero comentar una cosa muy curiosa. Sabes que yo amo a Errol Flynn. Llegó a colaborar con Errol Flynn, porque además nos hemos dejado unos apuntes que me hice del currículum de Christopher Lee, que es Hombre, por favor. Coincidió con Diana Dors, ya que estuvimos hablando de las Marilyn Monroe. Los clones de Marilyn Monroe, Diana Dors. Sí, coincidió con Diana Dors en la academia de Company of Youth, que crearon siendo jovencitos y tal. Coincidió con ella. Trabajó con Orson Welles, trabajó con mucha gente de renombre, pero hay una anécdota con Errol Flynn, que sabes que lo adoro, y que es la entrada del libro. En el libro la primera frase la dijo Peter Jackson y te la paso a leer. Por favor. Pone, cuando sostiene su mano derecha, mostrando un pequeño dedo dañado permanentemente, y dice, esto me lo hizo Errol Flynn, te das cuenta de que el propio Christopher Lee es una leyenda. Y Christopher Lee cuenta que en un rodaje, en un típico duelo de espadas, Errol insistió en ser él, en que no fuera el doble. Y en un espadazo, ¡pa! Casi se lleva el dedo por delante. Y que después de toda la sangre en el dedo, Christopher Lee súper preocupado y tal, Errol Flynn se partía la caja. Imagínate cómo estaba ya de loco, macho. Madre mía, Errol Flynn, ¿eh? Errol Flynn. Personaje fascinante donde los haya. Maravilloso. Madre mía. Pues eso, ahí quiero hacer la rúbrica final con este señor. Pues menuda rúbrica final, con esta anécdota de altura. Yo creo que no hay mejor manera de acabar el programa que con esta historia, con Errol Flynn. Sí, con Errol Flynn. También le daremos un momento en el videoclub. He intentado buscar una con Groucho Marx, pero no he encontrado. No coincidieron. ¿No han coincidido? No. Pero bueno, seguramente sí, en algún momento, pero yo no tengo constancia. En fin. Y bueno, pues nada, Jesús, pues nos vemos al siguiente programa. Muy bien. Y a cuidarse, ¿eh? No te drogues tanto. No, intentaré no drogarme. Lo justo. Lo justo. Venga, hasta luego. Peace. Bye, bye. Adeu.